Pues lo primero, agradecer la invitación, porque pienso que para los que estamos más o menos relacionados con el mundo de la ciencia, pues es un privilegio tener ocasión de reflexionar una vez más sobre temas en los que confluyen biología, antropología, ética. Voy a intentar que esta sesión, que necesariamente es breve, dé como unos esbozos, unas pinceladas de algunos descubrimientos recientes en torno a la vida embrionaria. Me voy a centrar bastante en la biología, siendo consciente de que a lo mejor hay un público no especializado. Entonces, al público especializado, también sé que hay muchos profesores de ciencias, pues les pido perdón si utilizo un lenguaje pues no muy especializado para lograr una máxima comprensión, que creo que es el objetivo. Entonces, esta sesión me la he planteado, como digo, fundamentalmente desde un punto de vista biológico. Voy a ver si consigo acertar por probabilidad, azar, esto es azar. La de delante es tal vez no, el azar no funciona. Sí, bien. Voy a centrarme, va a tener como dos partes esta sesión. En una primera parte vamos a hablar propiamente del estatuto biológico del embrión. Haciendo un poco tabula rasa, vamos a repasar, seguro que sabemos muy bien, qué es un ser vivo y cómo se construye. Vamos a hablar luego de los requerimientos para la obtención de un embrión y algunas características del embrión temprano. Muchas de las cosas que voy a decir aquí se aplican a embriones que no son de la especie humana, pero sí mamíferos. Nos olvidamos del mundo de los artrópodos y de las moscas y estas cosas, nos centramos en animales superiores. Y luego, la segunda parte le he llamado unas reflexiones que tienen que ver con el aspecto biológico y que ya nos introducen en ese diálogo con la ética. Entonces, empezamos con qué es un ser vivo y cómo se construye. Esto que parece tan elemental me parece también de una gran importancia para entender correctamente qué es un embrión. Podemos definir un ser vivo como una unidad de autoorganización dinámica. No es una definición muy poética, pero es bastante precisa, ¿no? Los seres vivos, como sabemos, en primer lugar se autoorganizan. Cada ser vivo mantiene unas estructuras, unas funciones propias y las transmite. Lo increíble de los seres vivos es que, a diferencia de lo que sucede con estructuras inertes o con productos del trabajo humano, como pueden ser las máquinas, es que se dan la organización a sí mismos. El ser vivo se construye estando vivo. Esto, en fin, tiene su mérito, ¿verdad? Porque es más fácil construir algo y luego enchufarlo y que funcione. Pues los seres vivos, digamos que se autoconstruyen y son capaces de darse esas estructuras características que están ligadas estrechamente a una función y que pertenecen, podríamos decir, a la lógica de cada organismo. Esa estructura y esa función de cada organismo sigue una lógica. Por cierto, la presentación de PowerPoint se la he pasado a don Francisco, o sea que estará accesible para quien lo desee por mail. Digo, si no. Mientras cada especie, esto es importante también, la vida no existe en general, aunque uno diga cosas de la vida, ¿no? La vida existe en especies. Cada especie tiene su lógica de estructura y su lógica de función, que tiene que ver en gran medida con el modo que tiene ese organismo de intercambiar materia y de energía para mantener sus propias estructuras y transmitirlas. Autoorganización. El otro término importante es dinámica. Dinámica. Se suele decir que los seres vivos, esto es un símil físico, son procesos de flecha en el tiempo, ¿no? Se lanza la flecha, tienen un comienzo nítido, tienen un final nítido con la muerte y a lo largo de toda su existencia están en constante movimiento en el tiempo y en cuanto a intercambio de materia y de energía. Esto también es importante entenderlo, porque significa que desde el momento en el que tenemos una autoorganización dinámica, tenemos un nuevo organismo, tenemos un nuevo ser vivo y puede sufrir, de hecho sufre, cambios y transformaciones sorprendentes y espectaculares al inicio. El desarrollo embrionario, luego lo veremos un poco, es un prodigio de desarrollo y de transformación de estructuras, y sufre también transformaciones dramáticas al final, ¿no? Cuando se muere, también, en fin, suele ser dramático el cambio, ¿no? Al final. Y durante ese aparente tiempo en el que estamos en la meseta del no cambio, podemos pensar en la persona adulta, ¿no? Que durante años, pues aparentemente, ¿no? Esas cosas que nos decimos, no has cambiado nada en los últimos años, ¿no? Bueno, pues incluso aunque parezca que estamos en esa meseta incierta de los 30, 40, 50, siempre está en permanente cambio el ser vivo. De hecho, si no está en cambio es que está muerto. También cuando se muere va cambiando porque se lo van devorando otros seres vivos, ¿verdad? Pero
podemos imaginarnos, por emplear un símil de nuevo de la mecánica, que el ser vivo es como una persona que va en bicicleta, ¿no? Se mantiene en la bicicleta mientras la bicicleta está en movimiento. Si le dices, párate, que te voy a hacer una foto, pues se te cae, ¿no? Bueno, pues nunca podemos decir de un ser vivo, ya está completo, ya tengo la foto, ya está construido, porque incluso aunque aparentemente no haya cambios externos, está constantemente intercambiando materia y energía en constante movimiento. Así que así son los seres vivos, a diferencia de las máquinas. Pues eso, se autoconstruyen, a diferencia de las máquinas transmiten sus estructuras, a diferencia de las máquinas están en un constante dinamismo temporal y en cuanto a energía y materia. Podemos decir, por tanto, que tenemos un nuevo organismo siempre que tengamos una nueva unidad de autoorganización dinámica, tenga la forma que tenga o tenga el aspecto que tenga, siempre que haya una relación integral de los componentes de ese organismo al servicio del conjunto, que eso es lo que diferencia, por ejemplo, las células de un embrión de las de un tumor. Luego volveremos sobre eso. ¿Cómo se construye? Bueno, es posible la existencia del organismo y su construcción, lo vamos a ver ahora, por la información. Esto es uno de los descubrimientos ya de mediados del siglo pasado más sorprendentes, que haya componentes en el cuerpo de material genético de generación en generación, ¿no? Si no hubiera esa reducción iríamos acumulando, tendríamos el del padre, el de la madre y no nos cabría, literalmente. Luego hablaremos también un poco del DNA. Entonces, desde que tenemos el cigoto, la primera célula con el equipamiento para ser una unidad de autoorganización dinámica, hasta que logramos tener el organismo adulto con todas sus estructuras y sus aproximadamente 200 tipos celulares diferentes, se dan una serie de procesos que de una forma un tanto simplista podríamos denominar, por una parte, la división celular. La célula inicial va a ir dividiéndose y va creciendo por división celular, da lugar a 2, a 4, a 8 y así sucesivamente. Y la diferenciación celular, ¿no? Las células embrionarias, en las primeras etapas del desarrollo embrionario, las células se caracterizan por su gran plasticidad, o por emplear el término correcto, por su gran potencialidad. No están todavía especializadas, no han adquirido sus funciones finales y justamente por eso tienen una gran capacidad de dar lugar a células con funciones distintas. Conforme avanza el desarrollo embrionario, van diferenciándose, van especializándose y esa especialización, esa diferenciación, supone pérdida de la plasticidad inicial. Una excepción a esta regla son las escasas células madre que se quedan en sus nichos correspondientes en el organismo y que luego serán el depósito de células madre que podemos tener en el adulto para procesos regenerativos. Bueno, pues así se construye un ser vivo, a partir de una célula, división celular y especialización de funciones. Bien, vamos a ver ahora el papel del genoma en este proceso, porque esto también creo que es bastante ilustrativo. Hemos dicho que aquí voy a considerar sinónimo y no voy a entrar en detalles. Voy a considerar sinónimo genoma, genes, cromosomas, DNA, ¿no? Y hablaré indistintamente de material genético. Como sabemos, el material genético se constituye una serie de cadenas, ¿no? Moléculas de DNA, 23 pares para la especie humana. Su origen es 23 de ellas paterno, 23 de ellas materno, 22 autosomas y un par de cromosomas sexuales. Y ese es el equipamiento informativo que tiene el cigoto y va a tener todo el organismo a lo largo de su existencia. Esas moléculas son características de cada especie. Cada especie tiene un número de cromosomas determinado propio de la especie. Una vez me preguntaron, espero que no me lo hagan hoy, ¿cuántas cromosomas tiene la oveja? No tengo ni idea, ¿no? Hay bastante variabilidad en el número de cromosomas y no necesariamente especies más evolucionadas tienen más cromosomas. Bueno, pues la oveja no sé, el hombre 23 pares. Entonces, hay unas secuencias en ese genoma que está constituido por 4 tipos de unidades, ATGC, ¿no? Unas secuencias que son propias de la especie, que todos compartimos. Y hay pequeñas variaciones dentro del mismo tema, que es lo que nos da la individualidad, las características propias que, por ejemplo, hace que reconozcamos como propio un injerto o lo rechacemos. De modo que la identidad de la especie está en el genoma y las peculiaridades individuales también están en el genoma. Entonces, es interesante me parece a mí, esta imagen porque lo que indica es que el genoma informa de dos maneras. Hay lo que se puede llamar 2 niveles de información en el genoma. El primer nivel de información sería la secuencia, la composición del genoma. Uno saca las 23 cadenas, que para que nos hagamos una idea, si se ponen en fila los 23 pares de cromosomas
humanos son unos 2 metros de longitud. En una célula nuestra hay 2 metros de DNA aproximadamente. Obviamente muy delgadito y muy empaquetado, si no, no cabe, ¿no? Bueno, pues en esos 2 metros de secuencias, ¿no? Si podemos, ahí tenemos, como decía, las secuencias propias de la especie, del individuo, y es la composición del genoma, ¿no? Y si lo tuviésemos sería bastante aburrido de leer, porque A, T, G, C, 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 A, T, A, T, A, T, A, T, G, C, 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 etcétera, ¿no? Una larga secuencia, una larguísima secuencia. Y ese es el primer nivel de información, que es información, podríamos decir, genética. Esa es debe ser, ¿no? Está cuidadosamente protegida por la maquinaria celular para que no haya errores. Si hay cambios en esa secuencia tenemos una mutación. Si la mutación no se corrige, porque hay sistemas de reparación súper sofisticados en la célula para impedir que se acumulen mutaciones, si no se corrige se transmite en una zona informativa del DNA de lugar a una enfermedad, por ejemplo. De modo que eso es lo intangible, lo que no se puede, lo que cuida como su disco duro más preciado la célula, ¿no? y evita que haya ahí ninguna alteración, ningún error. Es el primer nivel de información, la secuencia. Este primer nivel de información se transmite, como decía antes, a lo largo de toda la vida del individuo, de modo que el mismísimo genoma que tenemos en el cigoto lo tenemos en cada una de las células del adulto, con la excepción de las células que al especializarse pierden el núcleo, como los eritrocitos. Hay células que pues, no tienen núcleo, entonces obviamente no tienen genoma, ¿no? Pero si no, en todas las células del adulto tenemos la misma dotación que teníamos en el cigoto. Esto es así porque cada vez que hay división celular, ese genoma se fotocopia cuidadosamente en un proceso denominado de replicación, también con una sofisticada maquinaria de prevención de errores y de corrección de errores, y cada célula hija recibe una copia del original. De modo que podemos decir que en el cigoto tenemos los planos de construcción del organismo, el plano original. Cada vez que se va a dividir la célula, fotocopia, y la célula hija una copia de ese material, y así sucesivamente. Cientos de divisiones después tenemos los millones de células del adulto, cada uno con el plano original completo. Esto ahora nos parece conocido y lógico, pero cuando se descubrió que finalmente se descubrió que era el DNA el que tenía la información genética, se llegó a pensar que en el proceso de especialización las células lo que hacían era desprenderse del DNA que no utilizaban, ¿no? Y que se quedaban solo, porque parecía un gasto, hacer 2 metros de DNA es un gasto energético brutal, es carísimo, ¿no? Oye, pues ¿para qué vas a estar arrastrando tus 2 metros? Tira lo que no usas y quédate con tus 10 centímetros que son los que usas. No, eso no es así. Los 2 metros en cada célula, ¿de acuerdo? O sea que la replicación previa a la mitosis asegura la continuidad del mismísimo mensaje desde el cigoto hasta todas las células del adulto. Ahora vamos al segundo nivel de información. He dicho que el primer nivel de información es genética, el primer nivel de información no cambia, es el que se hereda 100% de los padres, bueno, con las sorpresas de la reproducción sexual. El segundo nivel de información es la utilización que hace de ese genoma cada célula. O lo que es lo mismo, el patrón de expresión de los genes. En ese esquema he puesto en unos recuadros, se supone que son cadenas de DNA, y en unos recuadros las zonas que serían informativas del DNA, que serían los genes, ¿no? Las zonas que codifican para una proteína. Pues bien, todas las células tienen el mismo material genético, no todas lo usan de la misma manera. Cada célula va a expresar, va a sintetizar proteínas, va a tener un menú de proteínas sintetizadas según sus características. Eso va a hacer, por ejemplo, que tenga determinados receptores en la membrana y responda a determinadas señales. Eso va a hacer que tenga determinados factores de transcripción dentro de la célula y que sea capaz de regular determinados genes. De modo que el patrón de expresión de proteínas es lo que da una identidad o una especificidad, la diferenciación. Es uno de los componentes más importantes de la diferenciación celular, el patrón propio de esa célula. En esta imagen he puesto en verde clarito los genes que estarían activos en todas las células. Esos genes se llaman genes housekeeping, cuidadores de la casa, ¿no? Genes caseros. Son generalmente de enzimas o de proteínas que son necesarias en todas las células. Todas las células necesitan exoquinasa, pongamos, ¿no? Bueno, pues eso tienen todas. Pero luego el segundo recuadro, por ejemplo, es un gen de desarrollo embrionario. Está activo en el cigoto, pero no está en la neurona ni en el músculo. El tercer gen es un gen que tiene que ver con la expresión de actina y miosina, puede ser, ¿no? Y está activo en el músculo y no está en la neurona y no está en el cigoto. Y así sucesivamente. El patrón de expresión de cada gen, o sea, mejor dicho, el patrón de expresión génica de cada célula es lo que le da su identidad. Y este segundo nivel de información, a diferencia del primero,
es un nivel de información que va emergiendo con el desarrollo embrionario, no está al principio. La célula tiene que recibir señales, es lo que vemos en la siguiente imagen, tiene que recibir señales para saber qué genes tiene que expresar y cuáles no. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué tengo que hacer? Eso se pregunta la célula. ¿Qué genes expreso? ¿Qué me toca hacer? Espera, ¿dónde estoy? No, tú estás arriba, eres más bien cerebro. Ah, pues entonces tengo que expresar estos. No, tú estás en el tubo digestivo, pues tengo que expresar estos otros. Es una información, como dice esta diapositiva, que va apareciendo con el desarrollo embrionario. Es una información que depende de recepción de señales extra e intracelulares, factores de crecimiento, información posicional. En el desarrollo embrionario, por ejemplo, las células saben dónde están, saben si su vecina es una célula de otra lámina, por ejemplo, embrionaria, saben si están en la superficie, ya en contacto con la madre, tienen información posicional. Y luego es una información que se retroalimenta, digamos que emerge y se retroalimenta. Las respuestas a esas señales externas e internas condicionan la recepción de nuevas señales. Esto, en fin, lo he puesto con una animación muy elemental, pero la idea sería una célula con un receptor para el factor A puede codificar un receptor para el factor B y empezar a responder a este. De modo que hay un efecto, digamos, potenciador o eso de retroalimentación en este segundo nivel de información. Bueno, pues si el primer nivel de información tiene que ver con la división celular y con el fotocopiado del DNA, el segundo nivel de información tiene que ver con la diferenciación celular, con la adquisición de determinadas funciones. Así es un ser vivo y así se construye. Vamos a ver ahora entonces los requerimientos para obtener un embrión, ¿no? Esto suena un poco como la receta para cocinar determinado plato. No sé si suena muy bien. Pero bueno, estamos hablando de embriones en general, ¿no? Que no se sienta ofendido el pobre embrión humano. Requerimientos para obtención de un embrión. Para tener una estructura con estas características, o sea, para poder tener una unidad de autoorganización dinámica que tenga material genético de primer nivel, obviamente, genoma, pero también de segundo nivel, las señales precisas, tenemos unas condiciones que son imprescindibles. Primero, una dotación genómica completa. Por ejemplo, óvulos y espermatozoides, que tienen 50% del material genético, no son susceptibles de dar lugar a un embrión, porque no tienen la dotación genética completa, ¿no? Genoma 100% y obviamente de esa especie, ¿no? Si queremos, en fin, el genoma es lo que da identidad de especie, el número de moléculas y las secuencias peculiares propias de esa especie en esas moléculas. Es imprescindible también el entorno del óvulo, porque el entorno del óvulo tiene que ver con la tercera condición, que son las señales del inicio del programa embrionario. Tener un genoma no es tener un individuo. Necesitamos que ese genoma reciba las señales propias para el inicio del desarrollo embrionario. Y esas señales tienen que ver muchísimo con el citoplasma, con el entorno que rodea al núcleo. Hoy por hoy no se ha conseguido sin un óvulo, sin ese entorno del óvulo que tiene el equipamiento molecular para llevar a cabo esas señales, no es posible obtener un embrión. Así que necesitamos 100% de genoma y de esa especie, el entorno del óvulo de esa especie. O sea, los intentos de... Bastante difícil, es clonar, que todavía no se ha conseguido un embrión humano usando óvulos humanos como para conseguirlo con óvulos de vaca. Esto es un pequeño paréntesis, ¿eh? O sea que las barreras entre especies son... Otra cosa es que en fin, que eso además pues no tenga sentido y que éticamente esté mal, pero es que además biológicamente es un error monumental. Pero bueno, esas señales son las que le van a indicar al genoma completo que está en la situación de construir un embrión. ¿Cómo se consiguen las condiciones para tener un embrión? Pues hasta hace nada, ¿no? Hasta hace 10 años, 12 años, era la fecundación la única forma de obtener embriones. Desde hace 10 años la clonación es otra forma alternativa de obtener embriones, que requiere estas mismas condiciones, pero como veremos no con tanto éxito, ¿no? La fecundación hoy por hoy es un método inigualable para obtener embriones. Vamos, es que nada supera a la fecundación, ¿no? Como sabemos, se produce el encuentro entre óvulo y espermatozoide en las trompas, al final de las trompas. Empieza ya a dividirse el embrión conforme... puedo usar el puntero, estoy pensando. Conforme va avanzando por las trompas, empiezan a darse las primeras divisiones. Luego hablaremos un poco de esto. Y esto dura aproximadamente 4 o 5 días. Quinto o sexto día
ya eclosiona, rompe su capa pelúcida, una especie de cáscara que rodea al embrión y que le protege en las primeras etapas, y se produce el anidamiento en torno a la primera semana. Como también se ha demostrado últimamente, no vamos a entrar en eso porque serían demasiados temas, aquí hay una serie de diálogos intermoleculares entre la trompa y el cigoto que no se dan, por ejemplo, en la fecundación in vitro y que parece que son importantes para un correcto desarrollo embrionario. Bueno, en cualquier caso, este es, como digo, el método más eficaz para la obtención de embriones. La alternativa es la clonación. ¿Qué se hace en la clonación? Lo que hacemos es, o lo que se hace con éxito limitado, es de alguna forma imitar la situación de la fecundación. Es una imitación, porque lo que se hace es crear una célula híbrida que tiene el citoplasma de un óvulo al que previamente se ha quitado su pequeño núcleo con el 50% del material genético, un óvulo enucleado, y se toma el núcleo de una célula somática procedente del animal que queremos clonar. De modo que esta célula híbrida tiene el núcleo y por tanto la información sobre cómo es ese animal de la oveja, en este caso adulta, y el entorno del citoplasma que proporciona un óvulo de otro animal. Podría ser del mismo si se tratase de una hembra, obviamente, pero vamos, en este caso, como luego comentaré, pues no. En el caso de Dolly, que es, en fin, la de la foto es Dolly, pues fue de otra oveja donante, ¿no? La mera inclusión de un núcleo en el citoplasma de un óvulo enucleado no es suficiente para producir un embrión. Hace falta señales. Las señales que se utilizan son fundamentalmente ionóforos del calcio o choques eléctricos que tienen como finalidad liberar el calcio, porque en el desarrollo embrionario las señales moleculares clave para que se consiga un embrión son las ondas de calcio. Y de esta forma se imita pues también el efecto que hace la penetración del espermatozoide en el óvulo, que justamente lo que provoca es una liberación de calcio en el óvulo. Bueno, este cigoto se espera que se divida un poco y se implanta en el útero de una madre de alquiler, ¿no? Que en este caso fue una oveja de otra especie, una oveja escocesa de cara negra, se llama, para demostrar pues que no era su hijo, básicamente, ¿no? Que Dolly era, pues eso. Entonces, la clonación, siendo como fue un cierto logro, porque demostró que se puede de alguna forma, a partir de un núcleo ya diferenciado, ya especializado, conseguir un nuevo organismo. Sin embargo, con el paso de los años, el único logro que ha habido es conseguir clonar especies diferentes, exceptuando primates y la especie humana, y ha quedado patente las limitaciones de los animales clonados. O sea, es una triste copia del proceso de fecundación y de embriogénesis natural. Estos animales como... ¡Ay! ¿Qué he hecho yo? Cielos. Nunca sabéis si no quiere aceptar esto, ¿verdad? Dios mío, pero si yo solo le he dado el botón. Voy a darle al ratón, va a ser más seguro. Patologías de los animales clonados. Estas patologías no se transmiten a la descendencia, luego no tienen que ver con la genética de los animales clonados, más bien con la epigenética. Son fallos muy diversos según las especies. He puesto aquí una imagen de un síndrome que aparece sobre todo en roedores. Estos son ratones recién nacidos, un ratón normal y su placenta, un ratón clonado y su placenta. Se llama Large Offspring Syndrome, el síndrome de la descendencia de mayor tamaño, ¿no? Porque la verdad es que nacen, la pobre rata, con el doble tamaño prácticamente. A esta obesidad del clonado se le asocian además problemas de tipo inmunológico. Los fallos sí que nos han enseñado algunos animales clonados es la importancia del segundo nivel de información. Porque ¿cuál es el problema? Teóricamente tenemos el genoma, teóricamente tenemos las señales. ¿Por qué no vamos a tener un animal perfecto en la clonación? Y la razón es ese segundo nivel de información del DNA, la información epigenética, que tiene que ver con cómo el uso selectivo de determinados genes afecta al propio DNA, al propio genoma. No afecta a la secuencia, pero sí afecta a la accesibilidad para la expresión de determinados genes, ¿no? Eso tiene que ver sobre todo con fenómenos, como digo, de tipo epigenético y concretamente con la metilación de citosinas, que no están reprogramadas en el animal clonado. Vamos ahora a algunas características del embrión temprano, y tengo que ir terminando.
Bien, tal vez una de las características más espectaculares es la velocidad del desarrollo embrionario. En el embrión humano, ahora sí que nos centramos en el embrión humano, aquí hay una representación de la fertilización en semanas, ¿no? Ya en la primera semana, como hemos visto, empieza a darse, no sé si lo he comentado, diferenciación celular. A las 3 semanas empieza a latir el corazón, por ejemplo, pero ya a los 15 días los cardiomiocitos están diferenciados y aunque no hay un corazón propiamente dicho, empieza a haber emisión de células sanguíneas. De modo que aproximadamente en 100 días están todas las estructuras ya construidas. Lo que va a hacer es madurar a lo largo del desarrollo. Otra cosa es que sea viable, fuera del vientre de la madre. Pero, como digo, es un fenómeno altamente especializado y de una rapidez prodigiosa. Vamos ahora al embrión más temprano, que pienso que es tal vez el aspecto en el que cada vez, se sabe más en muchos aspectos. La embriología ha dado un desarrollo espectacular en los últimos años, pero de estas primeras divisiones, esta primera semana de vida, llama la atención, en primer lugar, la unidad del embrión. Las células del embrión temprano están perfectamente comunicadas e integradas en el conjunto. Se caracterizan también por su potencialidad, de modo que tienen esa capacidad de lugar a otros tipos celulares. Y comienza también la diferenciación celular. Junto con estas características, luego voy a comentar con un poco más de detalle la cuestión de la polaridad, porque es el más reciente y nos habla también de la identidad bien definida del embrión en estas primeras etapas. La otra etapa en la que, en fin, se suele hablar de ella, porque de aquí se sacan las células madre embrionarias, esa es la verdad, es la fase de blastocisto. Es el embrión de una semana, un poco menos, ya la forma de blastocisto tiene lugar a los 5 o 6 días. El embrión en ese momento tiene una estructura esférica con una cavidad, que es el blastocele, y con una zona engrosada, que es lo que es propiamente el embrión, que se denomina masa celular interna. Esta masa celular interna es lo que va a dar lugar a todos los tipos celulares y de ahí se extraen las células con la destrucción del embrión. El embrión tiene aquí unas 200 células, o sea que conseguir estas células es equivalente a destruirlo. De estas células es de donde se sacan los cuerpos embrioides que son luego origen de las células madre embrionarias. En cuanto se rompe la zona pelúcida, se va a producir enseguida la comunicación con la madre. Y en esta primera semana, como comentaba antes, se establecen ya los 3 linajes celulares, las 3 láminas propias de los organismos trilaminares que somos los homínidos, ¿no? Esto creo que me lo voy a saltar porque no me da mucho tiempo, sinceramente. Pero bueno, solamente quería comentar que los descubrimientos bioquímicos más recientes de estas primeras etapas, si algo ponen de manifiesto es el control perfecto y la sofisticación de esas primeras etapas, ¿no? No hay nada, digamos, al azar. Se da una reprogramación epigenética del DNA que tiene que ver, como decía, con la metilación, el patrón de metilación del DNA, que tiene que ver con la accesibilidad de los genes para su traducción. Y tal vez, como os decía, lo más llamativo es el tema de los ejes, ¿no? La aparición de la simetría bilateral es un invento que tiene 800 millones de años y que compartimos con muchísimos organismos, ¿no? Si nos fijamos, en fin, hay organismos que tienen simetría radial, como las estrellas de mar o los erizos, pero hasta las moscas pues tienen 2 ojos, ¿no? Y 2 alas, y la simetría bilateral pues es, como digo, un invento muy antiguo. Eso hace que los organismos, entre ellos la especie humana, tengan 3 ejes: el eje anteroposterior, cabeza-cola se llama también, el eje dorsoventral y el eje izquierda-derecha. Bueno, pues concretamente el eje anteroposterior está ya esbozado en el cigoto. Esto es, como os decía, de las cosas más recientes y más sorprendentes. Tiene que ver con un eje que encontramos incluso ya en el óvulo, que es el eje denominado animal vegetativo. La terminología aquí traiciona un poco, pero la idea es que en el ovocito, por la meiosis, ya hay un eje. De modo que se suele denominar eje animal al que tiene el corpúsculo polar, que es el resultado de la primera meiosis, que luego saldrá el segundo corpúsculo polar por el mismo sitio. La fecundación aumenta esa polaridad del ovocito, del óvulo, y según
el eje establecido por la salida de los corpúsculos polares se va a dar el eje de la primera división celular en el embrión. De modo que ese eje, ese plano, mejor dicho, de división, va a estar definido por este eje animal vegetativo y por el punto de entrada del espermatozoide. La primera división celular tiene lugar justamente pasando, ¿no?, por ese eje animal vegetativo, de modo que habitualmente cuando uno ve el embrión de dos células suele tener aquí todavía restos de corpúsculos polares. No sé si habéis visto fotos, pero casi siempre se ven dos células y un bultito por encima, ¿no? Pues esos son, ahí estaba el eje animal. De modo que no es al azar la primera división celular. Desde el punto de vista geométrico, tiene una orientación bien definida y el porcentaje aquí tenéis el porcentaje de divisiones celulares con distinta alineación respecto al eje animal vegetativo y respecto a los dos pronúcleos, ¿no? Y se ve cómo en la mayor parte de los casos pasa por ese eje animal vegetativo. Bien, pues ese eje animal vegetativo va a ser perpendicular al futuro eje embriónico abembriónico que encontramos en el blastocisto. El eje abembriónico, que sería la zona que da lugar más bien a la cavidad, mientras que el eje embrionario o embriónico sería el que corresponde a la masa celular interna. Bueno, pues hay una disposición perpendicular del eje animal vegetativo con el eje embriónico abembriónico. Dicho de otra manera, los ejes que definen, porque los organismos fundamentalmente se construyen por asimetrías, ¿no? Las asimetrías es lo que hace que tengamos, pues eso, distintas zonas en el cuerpo. Si no seríamos una bola esférica de células, ¿no? No seríamos un organismo. Bueno, pues esas asimetrías están incoadas ya en el cigoto y vienen, o sea, su precursor son las asimetrías que encontramos en el óvulo. No solo eso, sino que, fijaros, estos son también resultados muy, muy recientes. Os puedo dar luego referencias. Os iba a ofrecer, más que daros muchas referencias de todo, porque han salido aquí muchísimos temas, mi correo electrónico, y si alguien quiere referencias específicas para cosas, os la mando. Yo creo que va a ser más práctico, ¿no? Bueno, pues aquí tenéis unos experimentos en los que se ha marcado, se ha teñido de distinta manera los dos primeros blastómeros, el resultado de la primera división celular. Y lo que se observa es que ya las primeras dos células, estamos a las 24 horas después de la fecundación aproximadamente, un poco más tal vez, los dos primeros blastómeros se dividen de forma distinta en el tiempo y en el espacio. Y cada uno de ellos contribuye o a la masa celular interna o a lo que se denomina el trofoblasto, que da lugar luego pues a las membranas fetales y a la placenta, etcétera. La célula que primero se divide es la célula que lleva el punto de entrada del espermatozoide. Esta célula que está aquí en rosa y la misma célula teñida aquí en azul es la que primero se divide. Se divide además según un plano, a ver que recuerde, un plano meridional al eje embriónico animal vegetativo. Si seguimos el destino de estas células, vemos que dan lugar predominantemente a la masa celular interna, mientras que la célula que no ha recibido el punto de entrada del espermatozoide da lugar predominantemente al trofoblasto. Va a dar lugar más bien a placenta, cordón umbilical, etcétera. Cambiamos la tinción y pasa exactamente lo mismo. O sea, esto no tiene que ver con la tinción. Esta es la finalidad de la segunda fila de fotografías. La que recibe el punto de entrada del espermatozoide se divide antes y da lugar al embrión. Esto rompió un poco con uno de los paradigmas del desarrollo embrionario en mamíferos, que era pensar que era mucho más plástico, regulativo, poco determinado, y que era una cuestión de estar en el tiempo preciso, en el lugar oportuno, ¿no? Bueno, pues no podemos hablar de que sea un desarrollo embrionario, como pasa con algunos insectos o invertebrados, que esté totalmente condicionado, pero sí se ve que hay una cierta predisposición de las células que hace que tengan unos destinos fijados desde etapas muy, muy tempranas del desarrollo embrionario. Bueno, pues esto es así, en fin, muy someramente algunos datos de la embriología reciente, y ahora quería acabar con unas reflexiones, ¿no?, en 3 diapositivas. Lo primero, comentar algunos errores biológicos asociados al debate ético, porque esto me parece muy, muy importante, ¿no? A veces pues los biólogos se nos ponen un poco los pelos de punta oyendo cosas, no voy a mencionar a nadie, pero es que son errores biológicos, y al menos que no se invoque errores biológicos para el debate ético. ¿Qué errores biológicos encontramos? El primero, considerar al embrión humano no como una entidad biológica, no como un organismo,
sino como un montón de células. O sea, el término montón de células, sinceramente, pues, en fin, claro, todos somos montones de células, obviamente. Los seres vivos son montones de células. Yo soy un montón de células, todos aquí presentes somos un montón de células. Pero no podemos trivializar, creo que los datos que he presentado lo ponen de manifiesto, el grado de integración, organización, unidad, autoorganización dinámica que tiene el embrión desde las primeras etapas de su desarrollo. De modo que, vale, montón de células, pero qué montón de células, ¿no? Qué organizadas, qué especializadas, cada una sabe, en 100 días se me estructuran en todos los órganos del cuerpo, cada una sabe dónde está, qué tiene que hacer, si tiene que morir, si tiene que dividir. Montón de células. Pues esto es un error biológico. En segundo lugar, esto está de lo más frecuente, considera que el carácter humano del individuo depende de la aparición de determinadas características, ¿no? Es propio del ser humano el razonamiento ¿no? expresado verbalmente. Pues cuando tengas un razonamiento verbal, te consideraré humano. Con esto nos cargaríamos a todos los niños 7 años para abajo, más o menos, o sea que obviamente no. Pero lo que yo os diría aquí, en cuanto al carácter humano o no humano de un determinado organismo, aquí biología pura y dura. ¿El genoma de qué es? ¿Humano? Pues entonces es de la especie humana. Nunca ha sucedido que, en fin, que hay un cambio, ¿no? Y no tenga un embarazo y nazcan perros. Es que eso no sucede. O sea, los seres vivos son de una especie y, en fin, dan lugar a seres de la misma especie. Esto es biología elemental. Entonces, es verdad que uno hace la foto del genoma de ratón, del cigoto de ratón y del cigoto humano y qué parecidos son. Pero eso digamos que son una forma de argumentar propia de la Edad Media, cuando la gente pensaba que los embriones nacían de coágulos, ¿no? Entonces, el coágulo, ¿pero qué coágulo? O sea, no, es que sabemos demasiada biología para argumentar de esa manera. Es que no tiene aspecto de humano. Claro, pero es que sabemos biología. Eso bien que lo dijeran los de la Edad Media, que no sabían si un bulto se transformaba en un niño, pero es que ahora sabemos demasiada biología para considerar pues que el carácter humano, el genoma, ¿de dónde ha salido? De un hombre y una mujer, entonces es humano. De un perro y una perra, entonces es perruno, y así sucesivamente. En tercer lugar, esto sucedió sobre todo con la clonación. Hace depender el carácter de individuo humano al método de obtención del organismo. Por tanto, seres clonados no serían humanos porque no proceden de fecundación. Esto, en fin, una de las personas que más se citan en el mundo de la bioética médica, pues afirmaba que no, es que no es un embrión humano, es una expresión terrible que ya, no llego a cuajar, entonces sinceramente no me acuerdo mucho. El clonóbulo o no sé, una cosa terrible. No me acuerdo, la verdad, casi prefiero olvidarlo. Pero bueno, según por qué método te obtenga, te considero humano o no. Vamos a ver, de nuevo, la biología responde. ¿Es un organismo, sí o no? No, es que no es un organismo. Es un amasijo de células, pues entonces vale, ¿no? Pero es un organismo, es una autoorganización dinámica que mantiene sus estructuras. Bien, ¿es de la especie humana? Me dice, sí, pues entonces es un ser humano, me da igual cómo lo hayas conseguido. Es un individuo de la especie humana, ¿no? Más errores biológicos, algunos bien intencionados. Identificar genoma e individuo. A veces sigue el canto de alabanza al genoma. Esto seguramente lo habréis oído como yo. Somos únicos e irrepetibles, porque nuestro genoma es único e irrepetible. ¿Vale? ¿Y los hermanos gemelos idénticos que tienen el mismo genoma? ¿Qué tienen que decir al respecto? ¿Son menos únicos e irrepetibles? Un genoma no hace un organismo. Un genoma son 2 metros de DNA, bastante viscoso, por cierto, que no sirven absolutamente para nada. El genoma solo es como tener los planos y no tener el edificio. No deja de tener valor, su papel es crucial, es necesario, pero no suficiente para tener un ser vivo. De modo que el mismo genoma puede dar lugar a 2 individuos obviamente distintos porque son unidades de autoorganización dinámicas independientes que siguen el mismo patrón y que además acumulan todo el ruido y todos los aspectos epigenéticos que se suman a ese primer nivel de información. Pero no podemos confundir genoma e individuo. Y luego la confusión entre vida celular y vida del individuo, ¿no? Solamente en los seres unicelulares y en el cigoto, célula y organismo se identifican. Dicho de otra manera, podemos tener vida celular sin que haya un organismo vivo. Esto es así. A cualquiera de nosotros nos sacan ahora células, hacen un cultivo de células en una caja de plástico. ¿Son células humanas? Sí. ¿Están vivas? Sí. ¿Son un ser vivo? No. No, son células que se están dividiendo artificialmente, se usan para injertos, se usan en unas condiciones de laboratorio, pero no son una autoorganización dinámica. Les da igual lo que haga la vecina, vamos, más o menos, ¿no?
Suelen estar conectadas, no significa que no estén conectadas, pero no trabajan para el bien común. Son como un país en el que ha habido una revolución y la gente vive en sus pueblos y no sabe que ya no existe el país, ¿no? Esos son. Pero tienes que tener una estructura unitaria al servicio del bien común del organismo para tener un organismo. La vida del organismo requiere esa integración armónica de la vida de las células, en las que las células incluso se mueren por servir al conjunto. Estas son las cosas más bonitas que hacen las células, ¿no? Morirse por apoptosis discretamente, sin molestar a nadie, porque pues hace falta que se mueran, ¿no? Pues hasta morirse. O sea, las células son capaces de sacrificar su vida por el bien del conjunto. Y luego la identidad de especie depende del genoma, esto ya lo he comentado, ¿no? Como que hay vida pero no es humana. Pero bueno, vamos a ver, o sea, creo que se confundió, ¿eh? Yo creo que quería decir, hay vida humana pero no es una persona. Creo que es lo que quería decir. Espero. Pero al menos eso, biológicamente. Bueno, entonces, el otro aspecto que ya acabó, todo este debate en torno al embrión humano, pienso, tal vez lo que voy a decir es un poco simplista, es mi reflexión particular y no soy ni antropóloga ni experta en ética. Pero creo que al final, todo el debate está en posicionarse, por emplear un término terrible que se oye a veces, posicionarse ante el embrión humano. Y al final hay dos posturas posibles. Bueno, hay una tercera que es considerar que es un animal que no merece mayor aprecio y destruirlo masivamente, pero esa ni siquiera la tengo en cuenta. La primera postura sería dignidad condicionada. Dignidad condicionada. Según esta postura, el embrión no merece ser respetado por sí mismo porque no es plenamente un ser humano. Tiene un cierto valor, nadie niega un cierto valor al embrión humano, aunque solo sea porque si no hay embrión no hay humano, ¿verdad? Pero es un valor relativo. Entonces, en el momento en el que es condicionada esa dignidad, hace falta que se definan una serie de síes. Te respeto, sí. Una serie de criterios de dignidad que tiene que cumplir el embrión para que se merezca mi respeto. Y según cumpla o no esos criterios, pues se le trata de una manera o de otra. Te respeto si estás fuera del vientre de la madre. Si estás dentro, menos. Muchas veces el criterio es temporal. La dignidad del embrión crece conforme aumenta su desarrollo en el tiempo. A los 9 meses te respeto más que a los 8, más que a los 7, más que a los 6, más que a los 5. ¿No? El respeto va creciendo según crece el embrión, ¿no? Y si tienes un día de vida, no te respeto nada, porque es tan poco lo que te respeto que me da igual por un supuesto bien mayor eliminarte. A veces son criterios de aparición de determinadas estructuras. A mí esto siempre me ha parecido también de lo más sorprendente. Bueno, esto no se dice mucho porque como las estructuras aparecen tan pronto, pues cuando tenga neuronas, diferenciación de las neuronas, día 15, no, neuronas no. Cuando tenga un cerebro plenamente, es terrible porque corre tanto, si en 100 días está, pues es que... Bien, ¿cuál es a veces el fallo un poco biológico que subyace? Por eso he puesto esta imagen, esta sí que de la galería de PowerPoint, se me podía abrir ahora, porque hay una cierta idea de cuando estés acabado, entonces eres humano, ¿no? Pero es que eso sirve para los edificios. Cuando esté acabado, no sé, el Corte Inglés podría ir a comprar, ¿no? Pero no para los seres vivos. Tan ser vivo es el embrión de 2 células como el adulto de 30 años. Es igual de ser vivo. El primero tiene la lógica del ser vivo de 2 células y el segundo tiene la lógica del ser vivo de 30 años. Y tienen distinta dependencia del entorno, obviamente, ¿no? Es más autónomo el de 30 años en principio, pero bueno, no le pones oxígeno y te muere igual. O sea que es ser vivo siempre que tenga una autoorganización dinámica, ¿no? Y una integridad de sus estructuras al servicio del conjunto. De modo que ¿cuál es el gran riesgo de esta postura? Pues en definitiva planteamientos de tipo eugenésico. Unos miembros de la especie humana, hablo como bióloga, digo que es una forma de hablar un poco dura, pero unos miembros de la especie humana deciden si otros miembros de la especie humana cumplen los criterios o no, y ellos ponen los criterios. Esto pasó más veces en la historia con adultos, ahora está pasando con embriones, pero el planteamiento es similar. Yo decido los criterios y según ellos te considero digno de vivir o no. La segunda postura, no la he puesto así, es la de dignidad incondicional. Entonces, según esta postura, el embrión merece ser respetado, el embrión humano se entiende, por sí mismo, ya que es un nuevo ser humano. Entonces, según esta postura, a una estructura biológica de la que no estamos muy seguros, porque es verdad que hasta que le aparece la cara y los brazos y tal, pues los embriones son confusos. O sea, nos pone un blastocisto de perro y aparentemente
externamente es igual que un blastocisto humano. Bueno, pues si nos enseñan una foto y nos dicen, ¿tú crees que esto merece respeto? A esa estructura le tendríamos que dirigir un sencillo test de 2 preguntas. La primera pregunta sería, ¿eres humano? Y eso nos lo va a dar su genoma. Entonces nos dirá, no, soy de perro. Pues chico, te respeto como a un perro, vamos. O sea, en fin, respeto relativo, me merece el embrión de perro. Ahora, si me dices, soy humano, bien. Segunda pregunta, ¿eres un organismo? ¿Eres un nuevo ser? Y a lo mejor me dice, no, soy un colgajo. Así llaman los cirujanos plásticos a los, en fin, excesos de piel de sus cirugías. Colgajos, es terrible. Bueno, pues soy un colgajo, soy un trozo de piel que ha sobrado de la cirugía. Pues te respetaré como a un colgajo, no te mereces más, ¿no? O no, soy unas células humanas, pues eso, creciendo en una caja en una placa de plástico. Bueno, pues vale, eres humano, pero oye, pues no eres un nuevo ser, o sea, es que no me mereces mayor respeto, ¿no? Ahora, si nos dice, sí soy humano y sí soy un nuevo organismo, entonces respeto 100%, respeto incondicional. Y eso tiene que reflejarse en la actividad médica. ¿Puedo hacerle cosas a ese embrión? Puedo hacerle cosas para curarlo. Si te respeto 100%, mi actividad solo va dirigida a proteger tu vida y a curarla. Y tiene que reflejarse en la medicina reproductiva. O sea que en gran medida, aunque no pensaba hablar de este tema, pero le hemos perdido el respeto al embrión humano. Es espeluznante leer intervenciones de los primeros que empezaron a jugar, entre comillas, con embriones humanos, pues en los principios de los años 90. Un famoso congreso en Canadá, leías el artículo que le explicaba cómo pues habían intentado pues manipular embriones de una semana unos investigadores y la audiencia, nos podemos imaginar un salón de actos como este, un investigador explicando cómo había estado rompiendo embriones humanos de una semana, y decía que la audiencia se quedó tan congelada como el entorno que les rodeaba, ¿no? Debía ser en invierno y hacía mucho frío. Bueno, pues ahora, vamos, en fin, nadie se escandaliza por investigaciones y en gran medida ha sido por unas prácticas que han llevado a una manipulación, a desechar, a evaluar, a determinar si tienen calidad o no, a congelar, ahora a descongelar. Y es que somos humanos y al final, pues a base de tratar las cosas con poco respeto, les acabamos perdiendo el respeto, ¿eh? O sea que también el tema de la medicina reproductiva y regenerativa tiene que reflejar ese respeto incondicional. Y acabo con una frase que se publicó en un artículo en Science cuando se decodificó el genoma humano. No tenía que ver con esto, hablaban más bien de las posibles manipulaciones del conocimiento del genoma, pues a la hora de categorizar personas según su material genético y tal, ¿no? Pero me pareció una frase muy acertada, que es, hay barreras que nos dignifican. Poner freno a investigación con embriones, pues son barreras que nos dignifican, no son barreras que nos coartan o nos limitan, sino que evitan que caigamos, pues en definitiva, en la autodestrucción de nuestra especie, ¿no? Que es un poco la amenaza que tenemos.